A continuación, conectémonos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos. Conectémonos hoy día va a tratar de hacer una reminiscencia de lo que han sido 100 años y 50 años en la historia del mundo con relación al año 2018 en el que estamos. Esta reminiscencia lo que va a tratar es de ubicar cuál era la realidad del mundo en esos respectivos momentos y eventualmente ustedes podrán sacar las conclusiones respecto de ese mundo de entonces y este mundo de ahora en cuanto a cuánto ha cambiado o cuánto no lo ha hecho. Con Jorge Ortiz vamos a hacer un análisis de estos dos momentos en la historia del año 1918 y del año 1968. 1918, el año en el cual la hecatombe de la Primera Guerra Mundial concluirá, año en el cual se producirá el fraccionamiento de los grandes imperios europeos y su disolución, año en el cual ocurrirá el surgimiento de nuevas formas de organización política y de organización social en diversos países del mundo. Y el año 68, que para nuestra generación fuera un año simbólico y un año importantísimo por la producción de una serie de acontecimientos que alteraron decisivamente nuestro mundo de aquel entonces, como por ejemplo la Revolución de Mayo en París en el año 68, las protestas en Estados Unidos por la guerra de Vietnam, el hecho de la primera intervención o de una de las primeras intervenciones de los ejércitos del Pacto de Varsovia contra uno de sus miembros en Praga, durante la primavera, como se la llamó, primavera de Praga. Esos temas los vamos a analizar hoy con Jorge. Jorge, arranquemos con 100 años atrás, trasladémonos en el tiempo. 100 años de atrás, el año 18 fue un año de grandes esperanzas, ¿no? Porque claro, ya se había llegado a la declinación de la guerra, habían intervenido los americanos, habían salido los rusos, se había cerrado uno de los frentes, los americanos avanzaron significativamente, y en el año 18, el 11 de noviembre a las 11 de la mañana, con 11 minutos del mes 11 del año 18, terminó la Primera Guerra Mundial con grandes expectativas. Esa guerra había sido llamado, tú lo sabes perfectamente, la guerra que iba a terminar con todas las guerras. El mundo iba a quedar ordenado para entrar a la modernidad y ya con los repartos de poder, con los equilibrios de poder en el mundo muy bien diseñados de acuerdo a una nueva realidad, ya sin los grandes imperios. El austrohúngaro, el otomano, el imperio alemán del Kaiser, el imperio ruso. Un año antes había sido la Revolución Soviética, que también el socialismo le anunciaba al mundo, que después se vio que era un error dramático, pero ese momento le anunció al mundo un nuevo amanecer luminoso de fraternidad y de justicia. Entonces, claro, el año 18 empezaba en medio de la guerra, pero terminaba con grandes expectativas. Se había creado la Sociedad de las Naciones,
El presidente Wilson en los Estados Unidos hablaba de un acuerdo internacional para resolver los conflictos de manera negociada, que nunca más haya guerras. Además había un hecho importante que era el desarrollo tecnológico. El siglo XX había empezado con un avance tecnológico impresionante. En 1908 probablemente empezó la producción masiva de automóviles, que anunciaba una revolución en los transportes, que era también una revolución productiva. Y en el modo de vida de la gente. En el modo de vida de la gente, en los niveles de prosperidad, en los niveles de bienestar. Y entonces, claro, se anunciaban grandes cambios para el futuro, unas sociedades mucho más. Claro, lo que no sabíamos en el año 18, lo que no sabía el mundo en el año 18, es que ya en 1915, en secreto, Francia y la Gran Bretaña habían llegado a un acuerdo, el famoso tratado secreto de Mark Sykes con Georges Picot, para repartirse el mundo y crear zonas de influencia. Y claro, cuando terminó la guerra, en vez de toda la descolonización y las independencias que se anunciaban, empezaron nuevas áreas de influencia, nuevos procesos coloniales que estallarían los años siguientes. Y además del año 18 terminó, y este es un episodio que no frecuentemente se lo recuerda, con la gripe española. ¿Cómo no? Claro, la gripe española, que estalló a finales del año 18, mediados del año 18, cuando alguna cepa de la gripe mutó, y con estas enormes multitudes que se reunían para repatriar a los ejércitos al final de la guerra, pues los contagios fueron explosivos. Y masivos. Y masivos. Ese momento se dijo que habían muerto alrededor de 50 millones de personas por la gripe española, y hoy se sabe que probablemente fueron 100 millones. Que es el triple de los muertos que causó la guerra. Claro. Bueno, la Primera Guerra Mundial causó 11 millones, o sea que sería casi 10 veces más, casi el 1000%. O sea, la gripe española fue mucho más mortífero que los tanques, los aviones, las armas que para esa guerra se crearon. Sin embargo, es interesante el comentario que hace sobre las armas, porque efectivamente la Primera Guerra Mundial fue el campo de prueba de toda la tecnología, la nueva tecnología militar que el mundo vería y sigue viendo hasta el día de hoy. Es decir, en la Primera Guerra Mundial tiene su primera aparición ya masiva la aviación, el concepto de la Fuerza Aérea. Aunque en la Primera Guerra, más que para ataque, o sea, más observación, como era para observación. Sí. En los años siguientes se convirtió en fuerza de ataque. Así es, pero ya la aviación aparece como un factor importante que será explotado intensamente más adelante. El tanque de guerra, que es la única forma en la cual se encuentra el camino para abrir paso en las trincheras sin que la infantería sea exterminada, ¿no? Fue la caballería del siglo XX. Sí, tienes el tema de los gases, que venturosamente de alguna manera se ha logrado controlar, excepto obviamente en países como Irak o como Siria, que no han tenido problema en gasear a su propia población, ¿no? Pero en general ha habido un respeto y un acuerdo mundial en cuanto a proscribir el uso de los gases, la ametralladora. Tantos elementos que la guerra moderna es proclive a continuar usándolos, del submarino. Claro. Todos estos elementos aparecen en la Primera Guerra Mundial. Hace un siglo, exactamente. ¿Sí? Claro, hace 100 años. Y este aparecimiento obviamente nos marca lamentablemente la ruta, que la violencia en el siglo XX continuará a lo largo de ese siglo y nos llegará hasta nuestros días. Claro, pero más que las armas fueron las malas decisiones que tomaron los líderes de esos años, ¿no? O sea, decíamos el tratado Sykes-Georges Picot del secreto del año 15, decíamos la conversión de la Rusia zarista en la Rusia soviética primero y después en la Unión Soviética, con una capacidad expansiva enorme de la revolución que empezó en Rusia y que en el año 22 se convirtió en la Unión Soviética con 6 países, con 6 repúblicas. Terminó siendo una expansión que llegó a abarcar 15 repúblicas y ocupar medio mundo. Entonces todo eso facilitó el surgimiento de conflictos. Y una cosa adicional: cuando terminó la guerra,
que evidentemente había nacido la Primera Guerra Mundial por una conjunción de factores en los que hubo muchos culpables, se llegó a la conclusión, esa conclusión la impusieron los vencedores, de que el único culpable de la guerra había sido Alemania. Y le impusieron a Alemania unos tratados, 4, el más conocido de los cuales es el Tratado de Versalles, en que la humillaron a Alemania, la convirtieron en un país vasallo. Y entonces, obviamente, en los años 20, superado el primer choque, el primer impacto, las hambrunas, la destrucción de la guerra, empezó a surgir en la sociedad alemana una sensación de revancha, un nacionalismo brutal, que fue muy bien aprovechado por el nacionalsocialismo, por Hitler, que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los errores cometidos en la salida de la Primera Guerra Mundial precipitaron, quizás incluso causaron la Segunda Guerra Mundial. Indudablemente. Se ha dicho que Versalles no fue un tratado de paz, fue un armisticio. Un armisticio que duró 20 años, y a los 20 años exactos arrancó de nuevo el proceso que conduciría a la Segunda Guerra Mundial, con la cual termina realmente la Primera. Claro. ¿Sí? Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, Jorge, la ceguera de los liderazgos de los aliados provocaron en buena medida una reacción que le costaría a Europa un periodo de una violencia, de una crueldad y de un desprecio por la vida de las personas realmente espantoso. Sí, yo creo que estos 100 años que estamos recordando hoy día del año 1918, del fin de la guerra, pero que no fue el fin de la guerra, sino la semilla de la próxima, nos van a llevar ahora al año 68. En el año 68 nosotros éramos muchachos jóvenes, pues, ¿no? Y este fenómeno que se estaba dando en el mundo en ese momento, esta reacción, porque el año 68 fue un año excepcional en ese sentido. El movimiento estudiantil en el mundo tuvo una presencia y una importancia como creo no la ha vuelto a tener. Nunca más, claro. Nunca más. Claro. Unos liderazgos y unas ideas que se gestaron en ese momento, en alguna medida configuraron lo que sería la posteridad, lo que nos ha llevado hasta hoy. Pero estos 50 años, recordémoslos un poco. Recordemos primero el tema de la Revolución de Mayo, París del 68. Bueno, París del 68 fue un hecho significativo, sobre todo porque fue un surgimiento de fuerzas que antes no habían tenido protagonismo, ¿no? No eran los sindicatos obreros que habían tenido mucho peso en Europa desde el siglo XIX, que fue el germen de la socialdemocracia y de los partidos socialistas marxistas después. Los movimientos estudiantiles habían sido pequeños, marginales, y de pronto esto empezó ahí en la Universidad de Nanterre con esa pequeña protesta estudiantil encabezada por este judío alemán Daniel Rojo, que terminó convirtiéndose en una huelga general que hizo finalmente caer el gobierno de la Cuarta República Francesa, el gobierno del general Charles de Gaulle, que era el gran líder de la posguerra. Pero sobre todo abrió las puertas para una serie de movimientos en el mundo, ¿no? Es decir, ese año fue un año singular porque aparte de mayo del 68 hubo, por ejemplo, toda la gran contracultura, que fueron, por ejemplo, los Beatles, o que fue Andy Warhol, que de alguna manera, el movimiento hippie, que derivó en una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, en Woodstock, que fue el festival de Woodstock el año siguiente en Nueva York, pero además hubo unos hechos políticos muy significativos aquí en América Latina, la matanza de Tlatelolco, ¿no? En la Plaza de las Dos Culturas, que fue un hecho terrible por lo inesperado, por lo desconcertante. Pero en los Estados Unidos, en esos años de las grandes protestas contra la guerra de Vietnam, también mataron a dos personas que significaban, que tenían un enorme impacto en los sectores jóvenes, de los sectores emergentes, como eran Martin Luther King y Robert Kennedy. Pero quizás el hecho más importante por su trascendencia fue lo que ocurrió en agosto, ¿no? El 20 de agosto, la invasión soviética de Checoslovaquia, ¿no? O sea, el gobierno de Checoslovaquia, un gobierno del Partido Comunista,
se había dado cuenta del fracaso del sistema. El socialismo ya llevaba medio siglo y había fracasado. No había llevado prosperidad, había llevado más pobreza, no había llevado equidad ni igualdad, sino más desigualdades, más inequidades. Y entonces se les ocurrió abrir el sistema, ¿no? Permitir más libertad, ¿no? Permitir que la gente se exprese, que haya cierta prensa crítica, que haya ciertos sectores de la economía donde participe la iniciativa individual, el mercado. Y claro, la Unión Soviética, que había, después de la apertura que de alguna manera significó el gobierno de Khrushchev a la muerte de Stalin, cuando Khrushchev fue defenestrado, volvió el stalinismo de la mano de Leonid Brezhnev. Y Brezhnev se dedicó pues a decir, aquí nadie se aparta de la ortodoxia socialista. Y cuando el gobierno de Alexander Dubček en Checoslovaquia empezó a abrir el sistema, a permitir ciertas libertades, lo que después en la misma Unión Soviética sería la perestroika, los soviéticos intervinieron, ¿no? Y en una noche metieron 200.000 tropas, no solo soviéticas, sino del Pacto de Varsovia, y terminaron con la primavera de Praga. Digo que eso fue quizás el hecho más importante el año 68, porque a partir de entonces miles de personas, los intelectuales más lúcidos, que habían llegado al socialismo, pero que tuvieron la lucidez de seguir siendo críticos y no se aborregaron, un término que es válido para lo que ocurre en el Ecuador, pero que también es aplicable a esa gente. Vieron que el régimen socialista no era todo lo luminoso, todo lo fraternal, todo lo igualitario que la teoría decía, sino que todo lo contrario, un régimen opresivo y represivo, y que la manifestación mayor de esa capacidad de represión y de opresión había sido la invasión de Checoslovaquia. Antes había habido la invasión de Hungría, cuando lo de Imre Nagy en el año 54, pero aquí 56, perdón, pero ahí sí fue en el año 68, sí fue una cosa así masiva, absolutamente violenta, contra un régimen que no había intentado derrocar al sistema, sino abrirlo, reformarlo. Y creo que a partir de la desilusión, entre ellos de varios de los intelectuales latinoamericanos más lúcidos, como el mismo Mario Vargas Llosa, que en ese momento dijeron, no, pues todo esto es una farsa, el socialismo es un engaño, es un fracaso, y eso precipitó también el declive de la Unión Soviética. Con la doctrina Brezhnev, que la adoptaron para invadir Checoslovaquia en el año 68, en el año 79 invadieron Afganistán, por la misma causa por la que habían invadido Checoslovaquia, un intento de apertura. Y se pasaron en Afganistán 10 años, fueron derrotados en Afganistán. Cuando salieron 10 años más tarde, en el 89, el Imperio Soviético estaba tumbado y el socialismo había colapsado. Yo creo que tenemos otro episodio que también es importantísimo en la definición de cómo va a darse el mundo en los siguientes años, luego del 68, y es en el conflicto de Vietnam, la ofensiva del Tet. La ofensiva del Tet, que es el Año Nuevo Chino, en un momento en que las autoridades militares norteamericanas en Vietnam habían dicho que ya la cosa estaba caminando bien y que parecía que la guerra iba por buen camino, significando esto que se estarían acercando a una victoria. Nos encontramos de pronto con que el ejército norvietnamita y el Vietcong organizan una ofensiva monumental en toda la regla, que militarmente fracasa, pero que políticamente es un éxito de una magnitud gigantesca, que revela a los Estados Unidos, a la juventud americana, que esa guerra de ninguna manera está ganada y que se revelará 5 años después como que está perdida. Entonces, este episodio de la ofensiva del Tet y la realización por parte de la población norteamericana de que ese conflicto podía extenderse en el tiempo, básicamente lo que fuera, significa la comprensión por parte de la primera gran potencia mundial de la evidencia de que el simple poderío militar, por más abrumador que éste sea, no es garantía de una victoria militar,
cuando las condiciones no son las adecuadas. Curioso que a las dos potencias, la una en Checoslovaquia y la otra en Vietnam, la cuenta de la historia se la pasen unos años más tarde, justamente por las mismas que empezaron en el año 68, cosas claro. Que empezaron en el año 68. Y si me permites, Alan, 68 fue un año además muy importante, muy emblemático para el periodismo, ¿no? El periodismo nació en sus primeros orígenes como algo partidario, algo que llevaba banderas, ¿no? Eran los monárquicos o eran los republicanos, eran los laboristas o eran los conservadores, y así surgieron los medios de comunicación. Finalmente, en 1785 surgió en Londres el diario The Times, ¿no? Cuyo creador, un escocés, dijo: esta nos lleva una bandera de un partido, lleva la bandera de la Gran Bretaña, vamos a trabajar por... Y se creó el periodismo independiente, cuya característica fundamental era recoger las dos versiones. Había un suceso, había que buscar a los conservadores y a los laboristas, al gobierno y a la oposición, al gobierno, perdón, a los empresarios y a los sindicatos, es decir, recoger las dos partes de las disputas, de los conflictos propios de las sociedades. Con Vietnam, con la guerra de Vietnam, ese concepto quedó insuficiente, porque de pronto, claro, las dos partes del establishment americano eran el gobierno y el Congreso, los demócratas y los republicanos, los empresarios y las centrales sindicales, pero todos ellos, todo el establishment, apoyaban la guerra de Vietnam, de alguna manera estaban comprometidos en la guerra. Y claro, empezaron, como tú muy bien decías, a llegar los rumores de que no se estaba ganando, y la ofensiva del Tet fue una ofensiva que tuvo más que repercusiones militares, repercusiones propagandísticas muy graves. Y entonces el periodismo optó por una nueva versión, en vez de buscar, porque claro, los antagonistas de quienes defendían la guerra, el gobierno, el Congreso, los demócratas, los republicanos, las empresas, los sindicatos, eran unos hippies aparrastrosos que estaban en el suelo medio drogados haciendo el símbolo de la paz. Entonces decían: no, vamos a buscar la verdad allá. Y empezaron los corresponsales de guerra. Fue cuando se fue Walter Cronkite con la CBS, se fue el New York Times, el Washington Post. Empezaron a enviar corresponsales de guerra a buscar, en medio del conflicto, en medio de las balas, de las bombas, del napalm, la verdad. Y empezaron a llegar en el año 68 los reportes ya masivos de que entre el ejército americano en Vietnam había desmoralización, había corrupción, había drogadicción, había alcoholismo, había deserciones. Y claro, el periodismo empezó a verse de otra manera. Ya no simplemente bastaba el periodismo independiente con buscar las dos versiones, sino que había que ir, cueste lo que cueste, a escarbar, a buscar, no buscar simplemente las versiones antagónicas sobre un hecho, sino meterse en el hecho. Claro, muchísimos periodistas mueren en las balas perdidas de los combates, pero el periodismo llegó a una nueva forma, que es buscar la verdad. Obviamente, hoy mismo la búsqueda de la verdad no les gusta a los autócratas, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos, y hablábamos en un programa anterior, hablábamos de Venezuela, ¿no? Una de las primeras cosas que hizo el chavismo, el socialismo del siglo XXI, es exterminar la prensa independiente, porque la prensa, ¿qué hace? Se va a buscar los hechos, no simplemente busca las versiones, porque claro, en Venezuela el poder está concentrado, lo estuvo en el Ecuador durante el correísmo, el gobierno y el Congreso opinaban lo mismo, no había partidos políticos, las cámaras estaban acomodadas o silenciadas, los sindicatos obreros estaban divididos. Entonces, ¿qué había que hacer? Ir a buscar la verdad, y eso obviamente a los autócratas no les gusta, y por eso los Chávez, los Ortega, los Evo Morales, los Pinochet, los Perón, los Correa, lo primero que hacen es crear una campaña de difamación contra la prensa, y después las presiones, las leyes de comunicación para silenciarlos, para que los periodistas independientes no puedan opinar, y para crear la idea única, la verdad absoluta, que es la verdad oficial. Así es que el año 68, hace 50 años, también fue un hito, hasta para el periodismo. El último tema que me parecería importante tratar sobre este momento de la historia es el que hace referencia. El año anterior se ha producido la Guerra de los 6 días,
se ha producido la victoria israelí, la conquista de Jerusalén por parte de Jerusalén Oriental por parte del ejército israelí de manos de Jordania, y el año 68 ve el crecimiento de una crisis y de un problema cuyos resultados están hoy a la vista y absolutamente patentes, ¿no? El año 68 ve el nacimiento de una línea política, de una línea de acción del mundo árabe por un lado, del mundo y de Israel por otro, alejándose cada vez de cualquier posición de encuentro que obviamente nos lleva a la situación de crisis que el Medio Oriente vive el día de hoy. Claro. Claro, el movimiento Al-Fatah, el movimiento palestino había surgido en el año 64. Uh-huh. Claro, y en el año 68, ya después de la Guerra de los 6 días, de la conquista de Jerusalén Oriental, claro, empezó a aparecer la figura de Yasser Arafat como el líder del pueblo palestino, y sobre todo el líder que le planteaba al pueblo palestino un camino, que era el camino de la violencia, ¿no? De la insurgencia. Y claro, Yasser Arafat fue el primero, fue un pionero, terminó en sus últimos años siendo un hombre dialogante, que logró acuerdos, pero ya había sembrado esa semilla de la violencia, de la insurgencia, de la lucha armada, como una forma de reivindicar al pueblo palestino y de reivindicar a los pueblos que se sintieron humillados por la pérdida constante de guerras frente a Israel. Quizás ese fue de alguna manera el germen de una violencia que después, claro, se agudizaría cuando por el petróleo los países árabes, y no son musulmanes, porque también los iraníes también se enriquecieron siendo musulmanes sin ser árabes, y claro, empezó también a surgir, hace unos mencionabas en el programa de Venezuela el tema de Hezbollah. Hezbollah también es un movimiento resultante de eso, patrocinado, financiado, apoyado logísticamente por Irán. El año 68 fue uno de esos años que marcan la historia, así como fue el año 18, o sea, muy simbólicamente el año 18 recuerda 50 años de episodios muy importantes y marca 100 años de episodios también muy importantes para la vida de toda la humanidad. Sí, así es. Tal vez el único episodio que fue rescatable en el sentido positivo fue que el año 68 dejó el camino abierto para que al año siguiente llegáramos a la Luna. Ah, claro. Justo el año 68 fue el año en que se hicieron todos los vuelos previos al viaje a la Luna y todos los procesos experimentales, digamos, de este proceso, que fue la primera vez en que salimos del planeta para buscar nuestro destino en las estrellas, que ojalá alguna vez se concrete. Claro, y parece que ahora están pensando en reanudar las exploraciones interplanetarias que de alguna manera habían quedado relegadas, ¿no? Pero a medida que se va deteriorando el planeta, que la Tierra se vuelve cada vez más difícil de sustentar por cómo hemos explotado masiva y despreocupadamente los recursos, cada vez más está pensando hay que buscar planetas alternativos, porque a lo mejor va a llegar un día en que este planeta se va a volver inhabitable, y si queremos la subsistencia de la especie humana, tenemos que buscar a dónde irnos. Eso ya no lo veremos nosotros, pero a lo mejor lo ven nuestros hijos o nuestros nietos. Muchas gracias, Jorge, te agradezco. Un gusto, Alan, como siempre. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades. Con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos.